Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta emisora Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es jueves, bueno, ya estamos a 2 de diciembre, se nos está yendo este año. Bueno, lo más importante es que lo que nos queda pendiente y contando con la misericordia del Padre lo vamos a poder ejecutar cuando estemos dispuestos realmente. Las cosas que no ejecutamos es porque no tenemos una disposición plena para hacerlo. Pero bueno, contamos con la misericordia del Padre y lo que nos ayudará para seguir adelante con ese propósito de vida. Bueno, tenemos a Eduardo Villegas en su segmento Para Vivir. Si es que Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jorge, gracias, encantado de estar acá una vez más. Eh, He orado tantas veces por cosas que me preocupaban y que después, cuando se superaron, yo ni siquiera me di cuenta que Dios me había respondido esa oración. A veces vivimos tan enfocados en el futuro que podemos no darnos cuenta de lo que ya tanto anhelábamos ya llegó. Por eso es bueno hacer de vez en cuando una pausa y mirar hacia atrás. No solo hacia esta mañana o hacia el día de ayer, sino los últimos 5 años, 10 años, incluso más. Creo que a veces es importante recordar de dónde nos sacó Dios y darle gracias por eso. Yo soy Eduardo Villegas y este es tu programa Para Vivir por la emisora Busco en Ti. Y el título de mi mensaje hoy es Lo que Dios ha dicho. Jesús hizo una referencia interesante. Él dijo, cuando la mujer da a luz, tiene dolor, cuando está dando a luz, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un nuevo niño o un nuevo hombre en el mundo. Quizás hay muchas cosas en nuestra vida que estamos batallando, que estamos en ese dar a luz, pero pronto vamos a tener ese bebé, esa criatura, ese proyecto, ese trabajo, esa sanidad, esas finanzas, esa relación, ese propósito que tanto hemos deseado. Quizás estamos en medio del reto y nos parece que fuera eterno, pero te tengo buenas noticias. Por muy largo que parezca, va a pasar. Si estás agarrado de Dios, lo vas a superar. Jesús dijo también en Juan 16:4 una frase que me gusta mucho porque aunque está aplicada a su muerte, él como Dios que es, creo que aplica a todo lo que él ha dicho. Jesús le dice a sus discípulos, os he dicho todas estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. En otras palabras, cuando las cosas ocurran, tú recuerdes que yo te las había prometido, que yo te las había dicho y que por eso se cumplen y que entonces eso te aumenta la fe para que todas las otras cosas que te he dicho y aún no han ocurrido, tú también las creas, porque la palabra de Dios es indestructible, es inalterable. Entonces yo quiero hacer hoy yo quiero hablarte hoy de fe, pero desde el punto de vista del futuro al presente, ¿no? De qué sienten las personas cuando lograron cumplir sus sueños, cuando Dios les trajo la sanidad, cuando Dios los prosperó, cuando Dios trajo esa relación, cuando Dios regresó a ese hijo apartado, cuando Dios nos trajo a sus pies. Y quiero empezar con Génesis 21. Todos conocemos la historia de Abraham. Todos los creyentes admiramos a Abraham por su fe tremenda. Pero yo quiero pararme en 21.1 porque la historia está bastante avanzada. Y dice, visitó Jehová a Sara como había dicho. Por eso el título de este programa es Lo que Dios ha dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. O sea, básicamente todo ocurrió como Dios le había dicho, con mucha anticipación, en varias oportunidades, en diferentes tiempos. Y luego dice la Biblia, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Isaac significa risa. Y es hermoso. Yo quiero que ustedes se pongan en ese lugar en este momento. Dice, y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado, o como Dios le había dicho. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Yo que pensé que porque tuve mi último hijo a los 44 estaba un poco tarde. A los 100 años. Entonces dijo Sara, yo creo que ustedes sientan este corazón de Sara. Dios me ha hecho reír. Por eso le pusieron al niño risa. Así, Dios se lo mandó a poner así mucho antes de que fuera a nacer el niño, mucho antes de que estuviera embarazada. Y dice, y cualquiera que lo oyere, el nombre de Isaac, se va a reír conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham? ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar
a hijos, pues le ha dado un hijo en su vejez. Yo quiero que tú te sientes un momento, te pares un momento, perdón, en el gozo de esa mujer. Dice, wow, soy una anciana y esto era imposible. Y ahora tengo este bebé en mis manos y le llamo Risa. ¿Y quién le hubiera dicho a Abraham, mi marido, que tiene 100 años, que iba a ser papá en este tiempo? Entonces, ¿quién le hubiera contado? Todo el que vea esto se reirá conmigo. No está diciendo risa de chiste, sino todo el que vea esto se va a gozar conmigo. Lo que Sara está diciendo, wow Dios, tú eres maravilloso. A ti nada te detiene. Dios hizo con Abraham y con Sara todo como lo había dicho, como él lo había hablado. En José fue otra persona que pasó una situación muy difícil, ¿verdad? Todos recordamos el dolor de José, amado de su padre, envidiado por sus hermanos, lo traicionan, lo quieren matar, uno lo logra salvar, pero lo vende como esclavo, llega a una casa como esclavo, pero con mucho esfuerzo y con la gracia que Dios le da, es prosperado, y cuando finalmente parece que todo está tranquilo y tiene el control y ya Potifar es su amo, le confía todo, entonces la esposa se antoja de él y quiere tener sexo con él y él por obedecer a Dios se hunde más abajo y de ahí va a una prisión. En la prisión hace una cosa maravillosa, empieza a administrar la prisión, interpreta un sueño para las personas, para una persona, la persona es cercana al rey, él le pide que le cuente al rey, a la persona se le olvida por 2 años. ¡Wow! ¿Cuántos años de sufrimiento? ¿Cuántos años soñando con lo que Dios le había mostrado? Que era que mucha gente se iba a inclinar a Él, que sus hermanos y sus propios padres se iban a inclinar a Él. Pero en Génesis 41:39, en Génesis 41, Faraón tiene este sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. Y llaman finalmente a José y lo mandan a afeitar, lo arreglan, me imagino, ¿no? Le quitan hasta las cejas porque los egipcios no le gustaba nada con pelo, probablemente lo raparon, lo visten, lo perfuman porque el hombre venía de la prisión. Y le interpreta, perdón, el sueño y Faraón queda maravillado. Y en el verso 39 le dice a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, o puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no he entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Eso era el imperio de la época, no era Estados Unidos o sobre China o sobre Rusia, no, sobre toda América, por decir, una cosa gigantesca, ¿verdad? Para la época. Y dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir con ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro detrás de él y pregonaron delante de él, doblad la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Yo creo que te imagines qué le pasó a José en ese momento, porque va a llegar ese día para ti y para mí también. Tú dices que tienes presiones, dificultades, estás batallando con una adicción o con una empresa que estás mostrando o con una relación que se está rompiendo o con un hijo apartado o con una enfermedad muy dura o con un problema financiero, cualquier cosa que estés confrontando con tus estudios, con bullying, con presiones, pero va a haber un momento que vas a tener ese momento como lo vivió Sara, como lo vivió José. Yo quiero que en este momento te pares en ese momento y te imagines cuando todo esto se sane, cuando este proyecto tenga éxito, cuando esta dificultad se resuelva y tú puedes decir, wow, tenía razón Dios. José debe haber dicho, Dios mío, ya entiendo por qué pasé por todo esto. Y Sara decía, wow, tengo este pequeño Isaac, todo el que me vea se va a reír, porque ¿quién hubiera dicho que a estas alturas yo iba a estar amamantando un bebecito? Josué fue otro. Josué estuvo 40 años en el desierto. Fue uno de los dos príncipes junto con Caleb que querían tomar la tierra prometida. Y por culpa de los otros 10 príncipes, él tuvo que aguantarse 40 años más en el desierto. Pudo haber estado amargado diciendo, pero por culpa de estos tipos hubiéramos salido adelante y hubiéramos peleado. No se narra nada de eso. Se dice que estaba siempre en el tabernáculo, sirviendo a Moisés y en la presencia de Dios. Pero luego Moisés muere y le toca a él salir adelante. Y yo creo que estaba muy asustado porque en Josué 1 le dice 3 veces Dios a él, esfuérzate y sé muy valiente. Incluso su propio pueblo después le dice, Señor, Josué, así como nos sujetamos a Moisés, nos vamos a sujetar a ti, te vamos a obedecer en todo. El que te desobedezca muera, serás lo que tú digas, vamos a hacer. Tu palabra será como la palabra de Dios para nosotros. Eso sí, solamente esfuérzate y sé muy valiente. O sea, parece que Josué estaba asustado porque todo el mundo le recordaba, sé valiente, pero él lo fue.
y peleó 31 batallas y todas las ganó, obedeciendo a Dios. Y luego llega el tiempo de que ya va a morir. Reparte las tribus de Israel, reparte sus tierras, reparte toda la tierra prometida al pueblo de Israel, como Dios le había dicho. Y él le dice en el verso 14, Josué 23, 14, y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. En otras palabras, yo ya estoy a punto de entrar en el camino donde toda persona en la tierra va a pasar, o sea, la muerte. Y luego les invita a hacer esto al público, a su grupo, a la gente, a las tribus. Y yo es lo que quiero que tú pienses ahora en ese momento futuro. Le dice, reconoced pues, aceptad, ¿verdad? Pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. En otras palabras, está diciendo, ustedes se dan cuenta, yo estoy partiendo ya, mi misión está cumplida, pero quiero que reconozcan con todo su corazón y su alma que todo lo que dijo Dios, todas las buenas palabras que dijo el Señor, sin faltar ninguna, todas os han acontecido. Y yo te profetizo hoy, si tú eres creyente, si tú has buscado la palabra de Dios, que todo lo que Dios ha dicho de ti se va a cumplir como se cumplió en Josué. Porque ese es el plan de Dios, ese es el anhelo de Dios, ese es el corazón de Él. Dios ha dicho cosas buenas de ti, pero hay que pasar por un proceso. Josué tuvo que vencer el miedo, pelear 31 batallas, había gigantes en esas tierras. ¿Okay? Guiar a todo un pueblo, distribuirlo, imagínense la dificultad de eso, pero lo hizo guiado por Dios. Y lo cumplió, lo logró. Ese día también va a llegar en tu vida, como a Sara, como a José, como a Josué. Y para hablar también de una dama, porque la mayoría de los personajes bíblicos son hombres, tenemos a Ruth. Ruth era una mujer de Moab, de una tribu que ni siquiera era de Israel, que era probablemente rechazada por el pueblo de Israel. Pero su suegra, Noemí, quedó viuda, era de Israel, Noemí. Noemí quedó viuda y tenía 2 hijos, y los 2 hijos también se murieron. Y él le dice a Ruth, que es una de sus nueras, y a Orfa, que es la otra, le dice, miren, mujeres, ¿qué van a hacer conmigo? Estoy anciana, yo me voy a volver a mi pueblo Israel. Ya, ya mi vida, ¿qué? Perdí a mis 2 hijos, perdí a mi marido. Una mujer viuda en aquel tiempo sufría muchísimo porque no podían trabajar. Y ella dice, yo me regreso, váyanse en paz, vayan a buscar un marido, ¿qué van a esperar de mí? No van a lograr nada, vayan a hacer su vida, básicamente. Y Orfa la besó su mano, significa, o sea, te amo, no era, pero tienes razón, voy a buscar mi futuro. Pero Ruth dijo, no, 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 no. Donde tú estés será mi hogar, tu nación será mi nación, yo a ti no te dejo, yo voy contigo. Y Ruth se dio cuenta perdón, Noemí se dio cuenta que la nuera no iba a ceder y se fue. Y se fue a su tierra, Israel. Y ahí aparece un galán que se llama Booz. Y bueno, pasando a la historia corta, se enamora Booz de Ruth, tienen una parentela allí y se casan. ¿Ok? Y dice en Ruth 4:13, dice, Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese luz un hijo. ¿Qué significa esto? Bueno, este hombre era rico, este hombre era muy próspero. Entonces resolvió los problemas de Ruth, económicos, financieros, emocionales. Ya no estaba sola, ya no era una viuda. Y su suegra podría ser mantenida por ellos y vivir una vida más tranquila. Sin embargo, lo más fascinante de todo esto es que este niño que nació de Booz y Ruth, que se llamaba Obed, es el papá de Isaí, que es el papá del rey David. O sea, básicamente ellos fueron los bisabuelos del rey David. Imagínense ustedes que viene por la genealogía de Jesucristo. Jesús en su misericordia permitió que hasta una mujer extranjera estuviese en su linaje para su nacimiento, en su genealogía terrestre, digamos así. Entonces también vemos que Ruth pasó por muchas dificultades, pero hizo lo correcto, siguió a su suegra, dijo, no la voy a abandonar, y Dios le trajo una tremenda bendición por lo que hizo. También tenemos el caso de David. Dice la Biblia en Primera de Reyes 2:11 que David reinó por 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. David tuvo gloria y luego se sentó Salomón en el trono de David su padre y su reino fue firme en gran manera. O sea, tanto el padre como el hijo fueron bendecidos. En Primera de Reyes 8:20 es Salomón el que está hablando y dice, Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué te quiero decir con todo esto?
que va a llegar un momento que va a haber un rompimiento. Hay dificultades, sí, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. No dijo que no, pero luego agregó, pero ánimo, yo he vencido el mundo. En otras palabras, nosotros, sus hijos, también vamos a vencer con él. O sea, hay una batalla, pero tranquilo, está ganada. Sí, hay una dificultad, pero no temas, Dios está contigo. Si hay dificultades financieras, pero tranquilo, Él es tu pastor. Busca primeramente su reino y su justicia y Él te va a dar todas las añadiduras. Sí, sí, sé que hay una enfermedad, pero por sus llagas Él fue curado. Sí, sí, sé que hay ataques espirituales, pero tú habitas al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y así podemos seguir. No, que mis hijos están apartados, sí, pero la palabra dice que Él vino para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y que tú puedes reclamar a tus hijos porque nadie los podrá arrebatar de la mano del Señor. No, pero que mi matrimonio está difícil. Sí, sí, pero la palabra dice que lo que Dios unió, el hombre no separe. Y que cordón de tres dobleces, el Espíritu Santo, tu esposo, tu esposa y tú, no se rompe fácilmente. Entonces, sí hay soluciones, sí hay futuro, hay retos, no es fácil, no es divertido, pero vas a cumplir tu propósito. Muchas veces esas dificultades son las que te permiten lograr tu propósito, entrenarte para lo que viene. Y yo quiero animarte hoy de nuevo a que te proyectes al futuro, a que tengas unos instantes pensando, ok, ¿qué va a pasar cuando esto pase? Cuando esta persona esté sana, cuando esta casa por fin sea nuestra, cuando tenga mis clientes, cuando me den esa promoción, cuando termine mi carrera, cuando tenga esa pareja, o cuando me restaure con mi matrimonio, o cuando mi hijo vuelva, o cuando yo sea libre de estas ataduras de drogas, o cuando yo me deshaga de la pornografía, mi vida va a ser mejor. Quiero invitarte a soñar hoy, porque hay promesas en la Biblia para ti y para mí. Son condicionadas algunas, son si haces esto te voy a dar esto. Haz eso, porque lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y te lo repito, perdona, lo que Dios ha dicho se va a cumplir tal y cual como Dios lo había dicho. No es posible. Jesucristo dijo en Lucas 4, en Mateo 24:35 creo, dice, pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Dios no necesita hablar diciendo, te prometo y te juro que va a hacer esto, aunque lo hizo en la Biblia. Pero más allá de eso, Él no puede mentir. Y cuando Él habla, lo que Él declara se hace realidad. La naturaleza, el universo, como quieras llamarlo, la vida, todo sigue la orden de la palabra de Dios. Por eso, y Dios ha dicho cosas sobre tu vida. Jesús te ha bendecido. ¿Qué significa? Que bien decir significa decir bien, ha hablado cosas bien, ha hablado cosas buenas de ti y se van a cumplir a tu tiempo, a su tiempo. Pueden tardar un poco, pueden ser difíciles, pero avanza en medio de la batalla con la confianza de que lo que Dios ha dicho, eso será tal y cual como lo había dicho. Me encanta cómo lo pone en el caso de Josué. Dice, reconoced con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Bendito, bendito sea Dios. Ahora yo me hago una pregunta, porque decía, bueno, qué bonito todo esto, pero ¿qué hicieron ellos de diferentes? Porque no todo el mundo logró esas cosas, esas promesas. ¿Cómo lograron estos personajes y muchos otros ver el cumplimiento exacto de todas esas promesas? Bueno, la primera cosa que vemos en común entre este grupo y en muchos otros en la Biblia es que confrontaron grandes dificultades y retos. Ellos permanecieron, perseveraron, pero su vida no fue fácil. O sea, la principal herramienta de Dios para sacar lo mejor de ti, para cumplir el propósito de tu vida y para sacarte adelante, son los retos y las dificultades, porque cuando no tenemos retos somos muy cómodos. Nosotros los seres humanos nos encanta hablar de, no, no, la zona de confort no me gusta la zona de aprendizaje, la zona de estiramiento y todo aquello, pero realmente somos muy cómodos. Cuando las cosas van bien, nosotros nos relajamos y nos confiamos. A veces nos volvemos hasta arrogantes y por eso vemos eso en la historia. Yo tengo clientes que son empresas que les pasa eso. Han crecido, llegan a un punto, les va tan bien que se confían y entonces en ese orgullo, en ese relajarse, viene un competidor más fuerte que no esperaban y tienen una crisis y caen y es cuando vuelven a reaccionar. A veces la dificultad es necesaria. Dios no te las manda, pero las permite en tu vida para que tú logres todo tu potencial. Entonces, estas personas confrontaron grandes dificultades y retos. Y yo creo que
si tú ves la vida de Abraham, si tú ves la vida de José, la vida de David particularmente, vas a ver que no fue una subida de este tipo, sino que sube y cae. Tienes montañas y valles, va hasta arriba y luego hasta abajo, pero en la tendencia general va subiendo. Incluso a veces tiene una caída muy grande, pero se recuperan porque tenemos un Dios de gracia. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No pides tanto salir de las dificultades y de los retos, sino pídele a Dios que te guíe en medio de ellos, que te forme en medio de ellos, que te entrene en medio de las circunstancias. Otra cosa muy particular, ellos obedecieron a Dios aún en lo ilógico. Si tú has leído la historia de Josué, el libro de Josué, tú vas a ver, por ejemplo, que la primera ciudad que conquistaron, que fue Jericó, la técnica fue una ciudad que era básicamente impenetrable. Dicen que los muros eran como de 7 metros de grueso, luego pasaba un túnel de grueso, no solamente altísimo, sino de grueso, de ancho, así de profundo. Tenían varios metros, luego tenían un túnel para que los soldados pasaran y atrás venía otra pared. Y tú dirías, bueno, era impenetrable con los armamentos de la época, no existían otro tipo de armas, sino máximo, creo que ni catapultas existían en ese tiempo, no estoy seguro. Eh, y entonces, imagínate, era inexpugnable, era impenetrable, pero Dios le dice que empiece a darle vueltas. Un día le da vuelta a la ciudad, al otro día durante 6 días, y el séptimo día se lleven unos cántares y unas trompetas y le den 7 vueltas. Y cuando suenen las trompetas y griten, esto se va a caer, como con Gedeón. Y así funcionó. Entonces, ¿cómo ellos obedecieron a Dios? A través de cosas absurdas. Obedecieron a Dios en todo lo lógico, en su palabra. Cuando Dios le habla a Josué, le dice que sea esforzado y valiente, le dice que estudiarás la palabra de Dios de día y de noche. No se apartará tu boca de esta palabra, porque si así hicieres esto, ¿verdad? Te vas a prosperar en todas las cosas. En otras palabras, la primera enseñanza que le dijo fue estudia la palabra y obedécela. No solamente que la tengas aquí, sino que la tengas aquí y en tus manos, en tus acciones. Actúa y vive de acuerdo a la palabra. No le dijo esfuérzate y sea valiente para pelear contra los gigantes, sino esfuérzate y sea valiente para en medio de la batalla hacer lo que yo te digo. Y eso está en la ley es lógica para nosotros, nosotros estudiamos la Biblia, pero a veces las órdenes, las instrucciones específicas que recibió Josué para una batalla en particular era completamente ilógica, como esa que te acabo de contar, darle 7 vueltas a uno. ¿Qué le diría la gente? Pues este comandante se volvió, ¿qué le diría la esposa? Dándole vueltas a una ciudad tan grande, 7 vueltas y tenía que estar absoluto silencio y con todo el pueblo con ellos. Y, en fin, una estrategia absurda. Vemos en la vida de David que David va a atacar un pueblo y le dicen, sí, pero vete por este lugar y escóndete bajo ciertos árboles. Y cuando sientas el sonido de los pasos sobre las hojas de las copas de los árboles, ataca porque te los ha entregado. O sea, como que venían ángeles o venían unos espíritus de parte de Dios. Completamente sin sentido. Imagínate lo que dirían sus soldados, pero ¿qué le pasa al comandante del general David? ¿Qué le pasa? ¿Cómo que nos escondemos acá? Que esperemos que escuchamos unas hojas, unos pasos. Pero él obedeció y tuvo el triunfo. De hecho, en todos ellos, Abraham, imagínate, Abraham que tú tengas a una mujer estéril y tú estés anciano y te digan no vas a tener un hijo. Entonces, Abraham hizo todo lo que Dios le dijo, al punto de que después que nació ese niño y ya era un jovencito, Dios le dijo, entrégamelo, o sea, sacrifícalo. Y Abraham fue y lo iba a sacrificar. Y cuando ya levantó el cuchillo para matar al niño, a su propio hijo, el único hijo de esa promesa, tenía otro hijo que era Ismael, pero el de la promesa con Sara era ese. Y Abraham lo iba a hacer porque Dios se lo dijo. El ángel de Jehová, que básicamente Jesús, detuvo su mano y le dijo, no, ya entiendo que me entregarías a tu hijo, no lo mates. Pero es impresionante realmente la fe de Abraham, que aún en contra de todo, ¿cómo voy a matar al hijo que tú me diste y que tanto esperé? Y que nació de una manera milagrosa. Y que tú me diste que a través de él voy a ser padre de naciones y reyes nacerán de nosotros. Así fue. Tercera cosa, primero confrontaron grandes dificultades y retos. Segundo, obedecieron a Dios aún en lo ilógico. Tercero, su carácter fue probado. Todos, sin duda alguna. Imagínate Ruth, ¿verdad? Pudo haber hecho Noemí, bueno, Noemí, tú estás viejita, ¿verdad? Seguirte para Israel, un pueblo desconocido. Yo mejor me quedo aquí. Ay, aquí yo soy joven, soy linda, soy viuda, pero de repente me consigo mi galán y salgo adelante. Dijo, no, 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 no. Eso podría serlo, suena sensato, pero lo que yo tengo que hacer es honrarte a ti. Yo no te puedo dejar a ti sola. Tú perdiste a tu marido también. Tu casa será mi casa, tu nación será mi nación, tu Dios será mi Dios. Así le dijo ella y lo siguió. O David, cuando Saúl que lo quiere matar, lo ha perseguido, lo ha acosado por todas partes.
Y en 2 oportunidades tiene la oportunidad él de matar sin ninguna dificultad a Saúl. Un hombre de guerra, David, acosado por el rey. Había orado que lo librara del rey. Hasta sus compañeros le dijeron, sus soldados le dijeron, Señor, aquí está la respuesta a tus oraciones, la cabeza de tu enemigo en bandeja de plata. ¿Y qué dice David? David, yo creo que estuvo tentado, pero después dijo, no, no, no. Dice que cortó un manto, un pedazo de su manto para mostrarle después que pudo haberlo matado. Y aún así cuando hizo eso se estremeció entre la rabia y el miedo que tenía y la sensación de voy a obedecer a Dios. Él es el ungido de Jehová. Yo no voy a hacer esto. Si Dios quiere como ponerme como rey, como me ha ungido para hacerlo, como yo sé que voy a hacer, es cuando Él diga, bajo las circunstancias y de la manera que Él diga. Su carácter fue tremendamente probado. Cuarto, antepusieron la voluntad de Dios a la voluntad propia. Y en la voluntad de Dios a la voluntad de otras personas. Bueno, básicamente lo que dije hace un rato. Los demás decían quizás a Josué, no, pero ¿cómo vamos a atacar de esa manera? O a David. Eh, no tiene sentido lo que estás diciendo. Imagínense a Sara, Abraham, la gente diciéndole a Abraham, pero Abraham, estos son unos soñadores, estos muchachos son unos, como, o si le hubiera dicho a alguien, voy a matar a mi hijo, lo voy a sacrificar. Creo que Abraham obviamente no lo dijo a nadie, pero si le hubiera dicho que hubieran pensado, tú ahorita es loco. Pero a ellos no les importó la opinión de nadie, ni siquiera la de ellos mismos. Ellos dijeron, yo voy a hacer lo que Dios me diga que haga. Yo voy a hacer lo que Dios me diga que haga. José, cuando llegan a Egipto, sus hermanos aparecen. Era tiempo de venganza, pudo haber sido. Él pudo decir, finalmente, estos canallas, por no decir otra cosa, que me fregaron tanto, que me quisieron hacer, me vendieron como esclavo, me humillaron, me maltrataron, mintieron a mi padre, mataron un animal y le pusieron, mancharon de sangre mi ropa para que mi papá creyera. Mi papá pensó que yo estaba muerto y sufrió y ha sufrido por años. Esos tipos tienen que pagar. Y dijo, no, 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 no. Y les dice, ustedes pensaron esto para hacerme daño, pero Dios lo hizo para salvar a Egipto y a salvar a Israel, porque a través de José, al interpretar el sueño de las 7 vacas gordas, hubo suficiente provisión para que el pueblo soportara la crisis que tenía. Y por eso venían los hermanos a buscar grano, a buscar trigo, a buscar comida. Entonces ellos antepusieron la voluntad propia, confrontaron grandes dificultades, primero, y retos. Segundo, obedecieron a Dios aún en lo ilógico. Tercero, su carácter fue probado en tentaciones, en desaliento, en circunstancias hasta injustas. Y cuarto, antepusieron la voluntad de Dios a la voluntad propia y a la de los demás. Y último, creyeron en las promesas de Dios y las esperaron con fe y paciencia. Ellos ejercieron fe. Y esta historia se repite con los héroes de la fe, con Noé. Si vemos Hebreos 11, ahí está Noé, pasó por lo mismo, ¿verdad? Esperando que la lluvia, construyendo un arca, haciendo la burla de la gente, confrontó dificultades y retos, obedeció a Dios en lo más que ilógico, hacer un arca cuando no había llovido nunca en la tierra. Su carácter fue probado, sin duda alguna, antepuso la voluntad de Dios a la de todos los que pensaban y creyó las promesas de Dios y la esperó con paciencia Noé. Y Moisés, ¿verdad? Moisés, después de que él sabía que era el escogido, pero estuvo 40 años en el desierto confrontando grandes dificultades y retos, obedeció a Dios aún en lo ilógico y de decirle al faraón, saca a mi pueblo y voy a hacer plagas, ¿verdad? Obviamente fue una cuestión completamente ilógica lanzar el bastón que se convirtiera en una culebra. Su carácter fue probado al punto que se hizo en el desierto, se convirtió en el hombre más manso que había en la tierra y a pesar de todas las rebeliones del pueblo, él seguía clamando por ellos. Antepuso la voluntad de Dios a la propia y creyó las promesas de Dios. Y así lo hizo Gedeón, y así lo hizo Sansón, a pesar de sus errores. Así lo hizo Rahab, la prostituta, cuando vio el pueblo de Israel, ¿verdad? Tomó un gran riesgo, pero sabía que era cierto lo que le estaban ocurriendo. Samuel y otros más que mencionan que el Hebreos 11 no los menciona, pero dice que fueron sacrificados, que sufrieron, que fueron rechazados, que fueron odiados, pero que tienen una gran recompensa. Y por supuesto, el mayor de todos, Jesucristo. Jesucristo confrontó muchísimas dificultades y retos, obedeció al Padre aún en lo más absurdo que hay, que es entregar tu vida por otros, que es estar en una cruz diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su carácter fue probado 33 años y medio de todo lo que vivió, particularmente cuando fue al desierto en ayuno de 40 días sin tomar agua, ni beber, ni comer nada, pero toda su vida fue un ataque a su carácter, ¿verdad? Él pudo en cualquier momento haber dado una orden, haber secado a sus enemigos, haberse bajado de la cruz, pero no lo hizo.
Antepuso la verdad de Dios a la propia. Ni modo de decir, yo no vengo en mi nombre, yo vengo en el nombre del que me envió. Por eso en mí no hay injusticia ni mentira en mí. Y él creyó que todo lo que Dios había dicho se iba a cumplir. Por eso vemos el ejemplo que tenemos es maravilloso. Entonces, yo te invito a que te ubiques en la promesa, en que tu promesa se cumpla, en ese momento. Imagínate por un momento cómo te vas a sentir cuando finalmente hayas salido de esta dificultad o hayas alcanzado ese sueño. Mira tu vida desde el futuro, de ese momento de victoria, de gozo, de reposo. Observa desde el triunfo, desde el éxito, y vas a ver que vale la pena vivir como estos tipos, como estos hombres, perdón. No tires la toalla. Tus dificultades tienen una finalidad. Obedece a Dios, batalla con tus tentaciones, antepon la voluntad de Dios a la tuya y a la de los demás. Pelea, 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 no tires la toalla, sigue creyendo, sigue esperando. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte ahora. Él comenzó su buena obra, dice la palabra en ti, y la culminará. Él tiene planes para ti de bien y no de mal. Él no murió por ti para luego venir y abandonarte a tu suerte. Dice Romanos 8, el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo no te va a dar con él todas las cosas? Hay un salmo que dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con certeza yo no te dejaré. Así que te invito a irte a hacer un viaje al futuro y entender que esto es un proceso, que es un proceso que puede estar muy difícil, pero que hay recompensa al final en el nombre de Jesús. Este fue Eduardo Villegas en tu programa Para Vivir. Que tengas una excelente semana.